Ya vamos a iniciar con la resolución de un examen final del paralelo E, álgebra. Ya, estas son las preguntas de examen. Primero vamos a empezar a resolver los ejercicios de matrices. Y aquí tienen algo de teoría, ¿no? De lo que son las matrices. Una matriz, habíamos dicho que es un arreglo rectangular que está constituido por filas y columnas. Aquí tenemos, esto es una matriz. Luego tenemos el dimensión de una matriz. Aquí estamos viendo lo que es los tipos de matrices. Aquí tengo la matriz fila, matriz columna, matriz cuadrada, matriz nula y así, ¿no? Eso lo pueden repasar ustedes. Pero lo que a mí más me interesa es la matriz cuadrada, ¿no? Habíamos dicho que una matriz cuadrada es cuando tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Fíjense que esta matriz, por ejemplo, tiene tres filas y tiene tres columnas, ¿no? Entonces es una matriz de tres filas por tres columnas, ¿no? Y aquí fíjense que tengo una matriz B que tiene dos filas y tiene dos columnas, ¿no? Entonces es una matriz de dos filas por dos columnas, ¿no? Anota aquí, es una matriz que tiene dos filas por dos columnas. Ya, y para denotar matrices siempre utilizamos letras mayúsculas, les he dicho, además que fíjense que para este subíndice 1, 1 nos indica la posición donde se encuentra este elemento, ¿no? Este elemento, por ejemplo, se encuentra en la fila 1, columna 1, ¿no? Y este otro elemento, fíjense, el A sub 2, 2, se encuentra en la fila 2, columna 2, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Este otro elemento, por ejemplo, se encuentra en la fila 3, columna 2, ¿no? Es para indicar la posición en la que se encuentra cada elemento de la matriz. Y aquí lo mismo, ¿no? Por ejemplo, este elemento B21, o sea, se encuentra en la fila 2, columna 1, ¿no? Eso nomás nos indica ahí ese subíndice. Y ahora tenemos las matrices identidades. A ver, aquí tengo la matriz identidad de las matrices identidades. A ver, las matrices de identidad se denota por la letra I. Y las matrices de identidades son cuadradas y es cuando los elementos de la diagonal principal son unos y todos los demás elementos son ceros. Fíjense, los elementos de la diagonal principal es la diagonal principal de la matriz. Ya aquí puedo anotarlo también eso. A estos elementos se los llama la diagonal principal, ¿ya? Diagonal principal. Ya, entonces una matriz es identidad. A las matrices de identidades lo denotamos por la letra I y una matriz es identidad cuando los elementos de la diagonal principal son unos y todos los demás elementos son ceros, ¿ya? Los elementos de la diagonal principal son unos y todos los demás elementos son ceros. Aquí tengo la matriz de identidad de 2 por 2, la matriz de identidad de orden 3 por 3, la matriz de identidad de orden 4 por 4, de 5 por 5, de 6 por 6, también hay, no solo que no lo he anotado ahí. Ahora veremos la matriz transpuesta. Ya, a ver, aquí les dice, sea la matriz A, su transpuesta lo denotamos por A y aquí con un exponente T. Y consiste, lo único que hay que hacer es intercambiar filas por columnas para hallar la transpuesta de matrices. Fíjense que aquí tengo la matriz A y aquí siempre para matrices son corchetes, ¿ya? O también pueden usar paréntesis, ¿ya? Cualquiera de las dos notaciones van a ver en los libros. Entonces, para matrices son corchetes o bien paréntesis. Entonces aquí tengo la matriz A y si yo quiero hallar la matriz transpuesta, pues lo único que hago es intercambiar filas por columnas, ¿no? Entonces, la fila 1 se va a convertir en columna 1 y la fila 2 se va a convertir en columna 2. Y ya está, ¿no? De esa forma se halla una matriz transpuesta. Aquí puedo tener otro ejemplo. Fíjense que tengo una matriz B. Una matriz B. Y para hallar su transpuesta, pues lo único que hay que hacer es intercambiar filas por columnas, ¿no? Entonces la fila 1 se va a convertir en columna 1, la fila 2 se va a convertir en columna 2 y la fila 3 se va a convertir en columna 3. Y ya está, ¿no? Ahí hallado la matriz transpuesta. Luego de aquí tengo lo que es el determinante de matrices. Y vamos a decir que
Y eso es la matriz transpuesta. Ahora veremos lo que es determinante de matrices. Y a ver, un determinante de una matriz es un valor único que se calcula exclusivamente a partir de una matriz cuadrada. Su aplicación está en geometría, sistema de ecuaciones, tiene varias aplicaciones ya, pero es un valor único que se calcula a partir de una matriz cuadrada. Y si yo tengo aquí la matriz A, su determinante lo denotamos por esta matriz A, solamente que aquí la notación ya son dos barras verticales. Entonces, si aquí tengo la matriz B, su determinante lo vamos a denotar por la misma B, pero aquí ya con dos líneas verticales. Ya es la notación que se utiliza. Tengo la matriz C para su determinante con dos líneas verticales. Veremos ahora el determinante de una matriz 2 por 2. Ya fíjense, aquí tengo una matriz cuadrada, una matriz de orden 2 por 2. Ahora a esta matriz le voy a calcular su determinante. Entonces ahí a la anotación, esta es matriz, o sea, aquí pueden utilizar o bien corchetes o bien paréntesis, ya para denotar matrices, o bien usan corchetes, o bien esto lo anotan así entre corchetes, o bien entre paréntesis, ya. Pero para denotar determinante, la anotación ya son dos líneas verticales. Entonces yo voy a calcular el determinante de esta matriz A y cambio aquí la notación, ¿no? Ya son dos líneas verticales, lo que es el A11, el A12, el A21 y el A22. Y aquí y para calcular el determinante de una matriz 2 por 2, lo único que se hace es multiplicar los elementos de la diagonal principal y restarle el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Ya es la diagonal principal y es la diagonal secundaria. Entonces hacemos el producto de los elementos de la diagonal principal, que son el A11 por el A22, y luego por regla esto se resta. Y aquí viene el producto de los elementos de la diagonal secundaria, A21 y el A12. ¿Listo? Y entonces la formulita para calcular el determinante de una matriz cuadrada es el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Y ya está, ¿no? Es la formulita para calcular el determinante de una matriz 2 por 2. Ahora, para calcular el determinante de una matriz 3 por 3, se aplica el método del desarrollo de Laplace. ¿Cómo se llama esto? El método del desarrollo por filas y columnas, o ¿cómo se llama esto? Mm, Ya, pero la cosa es que voy a calcular el determinante de esta matriz de orden 3 por 3. Fíjense que eso estoy haciendo. Aquí ya estoy cambiando la notación a dos líneas verticales. Y para calcular el determinante de una matriz 3 por 3, a cada elemento de la matriz se le asigna un signo, ¿ya? Un signo. Siempre iniciamos de esta esquina con positivo y luego hay que intercalar hacia todo lado, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, ¿no? Y ahora para calcular el determinante de esta matriz de orden 3 por 3 pueden elegir una fila o pueden elegir una columna. Pueden elegir cualquier fila o pueden elegir cualquier columna. A ver, yo voy a elegir la fila, elegiremos la fila número 1, ¿ya? Entonces voy a hacer el desarrollo por la fila número 1. Va a ser el A11. Primero nos fijamos, ¿no? Le corresponde, fíjense, el signo positivo. Positivo, luego el elemento A11. Luego lo que hacemos es eliminar su fila y eliminar la respectiva columna. Y los elementos que nos quedan, eso lo anotamos como determinante. Entonces ahora voy a pasar a este otro elemento, que es, fíjense que le corresponde un signo negativo, entonces va a ser menos. Aquí el elemento es el A12. Y luego de este elemento elimino su fila, elimino su columna y fíjense que los elementos que nos quedan van a ser este y este, ¿no? Entonces eso lo voy a anotar como determinante, que sería el A21, el A31, el A23 y el A33. Luego paso
al siguiente elemento, que sería el A13. Fíjense que le toca un signo positivo más y el elemento es el A13. Luego hago dos líneas verticales, ahora elimino su fila, elimino su columna y lo que me queda es esto. Y eso lo anotamos ahí como determinante, ¿no? Un determinante de orden 2 por 2, A21, A22, A31 y A32. Y ya está, ¿no? Eliminamos esto, eliminamos esto. Y de esa forma, ¿no? Fíjense que ahora estos son determinantes de orden 2 por 2 y que se pueden calcular y ya está, ¿no? Entonces sería, también pueden aplicar el desarrollo por la fila número, puede ser por cualquier fila o por cualquier columna, ¿no? A ver, aplicaremos el desarrollo por la, me lo voy a copiar todo esto. A ver, ¿qué tal ahora aplicaremos ese desarrollo ahora en la columna número 1? Entonces es similar, entonces va a ser el determinante de esta matriz A. O sea, fíjense, estamos aplicando el desarrollo en la fila número 1, ¿no? Entonces ahí fíjense los signos que le corresponden a cada elemento de esa fila. Entonces iniciamos, ¿no? Con el elemento que es el A11. Entonces ahí ahora iniciamos con este elemento, el A11, le corresponde un signo positivo. Eliminamos su fila, eliminamos su respectiva columna y nos queda el A22, A23, A32 y el A33. Luego voy a pasar a el siguiente elemento de la matriz, que sería, ya hemos hecho con este elemento, entonces el siguiente elemento sería este, ¿no? Y fíjense que le corresponde un signo negativo, sería el A21. Luego aquí el determinante, ahora elimino la fila, elimino su respectiva columna y los elementos que nos quedan son estos y estos. Sería el A12, el A13, el A32 y el A33. Luego paso a el siguiente elemento de la matriz. El siguiente elemento de la matriz es el A31, luego sería el más A31. Entonces elimino su respectiva fila, elimino la columna. Seguimos con este elemento, les he dicho, que sería más A31. Ahora elimino su fila, elimino su columna y me va a quedar el A12, el A13, el A22 y el A23. Y ya está, ¿no? Entonces de esa forma, ¿no? Entonces de esa forma se calcula determinantes de orden 3 por 3. Y a ver, haremos un ejemplo o practicaremos con un ejercicio. A ver, podemos calcular el determinante de esta matriz. Entonces, aquí es el 1. Para no perder tiempo. Estamos calculando, voy a calcular el determinante de esta matriz. Pero la notación para los determinantes ya cambia, les he dicho, ¿no? Nos pide ahí calcular el determinante, solución ahí. Y la notación ya no son corchetes, ¿no? Son dos líneas verticales. Entonces voy a aplicar el desarrollo. Entonces a cada elemento de la matriz se le asigna un signo, ¿no? Les he dicho, siempre iniciamos e intercalamos hacia todo lado, positivo, negativo, positivo.
Y aplicaremos el desarrollo, les parece, en la columna número uno, ¿ya? Columna número uno, fíjense, sería entonces igual a primero sería positivo uno o solamente uno, ¿no? Ahí se sobreentiende el signo. Uno por, ahora elimino su fila, elimino la fila, elimino su columna y me quedan los elementos 6, 5, 5 y 4. Luego el siguiente elemento sería se le asigna un signo negativo, sería ahora el 7. Entonces elimino su fila, elimino su columna y me queda 0, 2, 5, 4 por 0, 2, 5, 4. Luego viene el siguiente elemento que sería el 6, más 6 por... Luego elimino su fila, elimino su respectiva columna, me queda 0, 2, 6, 5, ¿no? 0, 2, 6, 5. Y ya está, ¿no? Ahora el determinante de esta matriz sería el 1 por... Ahora calculamos el determinante de estas matrices de 2 por 2, ¿no? 6 por 4 sería 20, luego menos 5 por 5 que sería 25, ¿no? El determinante de una matriz de 2 por 2 les he dicho que lo único que hay que hacer es multiplicar los elementos de la diagonal principal menos la resta de los elementos de la diagonal secundaria. Estoy aplicando esta formulita, ¿no? Fíjense aquí que 6 por 4 eso nos da 20, luego por regla es menos, ahora 5 por 5 eso es 25 menos 25, ¿no? Luego sería menos 7 por, ahora aquí 0 por 4 eso es 0, luego menos 5 por 2 eso es 10, luego más 6 por, ahora 0 por 5 eso es 0, menos 6 por 2 eso es 12, y si esto lo meten en su calculadora, esto les va a dar menos 3. Ya, esa es una forma, ¿no? De calcular este determinante de orden 3 por 3, pero hay otra forma. Sí, ese es el método laborioso, el método más en el que hay que realizar. Pero hay otros, a ver, algo que se puede realizar en matrices son las operaciones elementales. Aquí tienen alguna teoría, pueden leerlo. Y también aquí tengo lo que es matriz escalonada, pero una operación elemental que se puede hacer en una matriz es el siguiente, ¿ya? O sea, multiplicar por un escalar a un fila, o sea, multiplicar, un escalar es un número, ¿ya? Es un número cualquiera, es una constante, un escalar, puede ser un 2, un 0, un 1, un 3, un 4. O sea, multiplicar por un número a una fila y eso sumarlo a otra fila. O también multiplicar por un número a una columna y eso sumarlo a otra columna. Esas son operaciones elementales que se pueden realizar en matrices. Y a ver, por ejemplo, si yo tengo la siguiente matriz, 1, 7, 6, 0, 6, 5, 2, 5, 4. A ver, aquí fíjense. mm, Analizaremos esto. Ya estamos aplicando copiar aquí. Analizaremos esta parte. ¿Qué pasaría? Hemos aplicado aquí el desarrollo en la primera columna, pero ¿qué pasaría si en vez de, en vez de este 7 habría un 0, digamos? Si en vez de este 7 habría un, si en vez de este 7 habría un 0 y aquí un 0, y el desarrollo en la primera columna. Fíjense que al aplicar el desarrollo, pues este elemento se volvería 0 y este elemento se volvería 0 y todo se anula y solamente nos quedamos con esta parte, ¿no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta más o menos? O sea, mira, ¿qué pasaría? Mira, se aplicaría el desarrollo, mira, se aplicaría el desarrollo en esta primera columna, pues solamente me quedaría esto, ¿no? Aquí estaría el cero, aquí estaría el cero, pero cero por cualquier cosa, todo esto se anularía, ¿no? Y solamente el cálculo se reduce a calcular solamente este determinante, ¿no? Entonces, entonces, antes de aplicar el desarrollo en alguna fila o en alguna columna, es preferible hacer un escalonamiento, ¿ya? Escalonamiento o aplicar alguna transformación elemental, que son estas dos, las que se aplican, o sea, multiplicar a una fila por un escalar y eso sumarlo a otra fila, o multiplicar a una columna por un escalar y eso sumarlo a otra columna. Ya van a ver enseguida cómo,
¿Cómo se hace eso? Ya, a ver. Entonces aplicaremos. Entonces nuevamente voy a calcular el determinante de esta matriz A. Ya, entonces voy a realizar. Entonces nuevamente voy a aplicar. Entonces voy a aplicar esta vez escalonamiento. Sí, voy a aplicar escalonamiento. Pero nuevamente, a ver, pueden elegir una fila o pueden elegir una columna. Ya, yo voy a elegir la fila número uno. De preferencia a que elijan una fila o una columna, elijan una columna en donde haya unos y ceros. De preferencia, ¿ya? De preferencia. Pero para este ejercicio voy a elegir la columna número uno. Ya, para este ejercicio voy a elegir la columna uno. Y vamos a elegir de aquí un elemento, ya de esta. Estoy eligiendo la columna. Ya estoy eligiendo la columna número uno. O sea, de preferencia hay que elegir una fila o una columna en donde haya unos y ceros, ¿ya? Entonces yo estoy eligiendo, para este ejercicio estoy eligiendo la columna número uno, ¿ya? Y de esta columna voy a elegir un elemento, ¿ya? Un elemento que lo vamos a llamar pivot se lo llama. Y de preferencia tiene que ser el uno, ¿ya? Tiene que ser el uno o un uno y sería este elemento, ¿ya? Entonces, a partir de este elemento, o sea, de esta columna he elegido al uno y todos los elementos que están por encima y por debajo lo vamos a convertir en ceros. O sea, el 7 lo voy a convertir en cero y el 6 lo voy a convertir en cero. Y eso lo voy a hacer de la siguiente manera, ¿ya? Y a ver, eso lo voy a hacer de la siguiente manera. O sea, a este 7 y este 6 lo tengo que convertir en cero. Fíjense, he elegido una columna y de esa columna he elegido un elemento. Ya he elegido a este uno. Y todos los elementos que están por encima y por debajo los tengo que convertir a ceros. O sea, a este 7 lo tengo que convertir de alguna manera en cero y este 6 lo tengo que convertir a cero mediante estas operaciones elementales. Y ahora fíjense lo que voy a hacer. O sea, a toda la fila número uno lo voy a multiplicar por menos 7 y eso lo voy a sumar a la fila número 2. O sea, a toda esta fila lo voy a multiplicar por menos 7 y eso lo voy a sumar a la fila número 2. Y de esa forma, pues este siete se va a convertir en cero. Ya, y eso haremos. Entonces, esta fila no lo voy a tocar. Tengo el uno, el cero, el 2. Ahora sí, se hace lo siguiente, ¿ya? 1 por menos 7 eso da menos 7. Ahora ese menos 7 más 7 eso nos da cero. O sea, esto es lo que haciendo. O sea, a toda esta fila lo voy a multiplicar por menos 7 y eso lo voy a sumar a la segunda fila. O sea, estoy haciendo esto ya. Este elemento uno por menos 7 y eso lo estoy sumando a este elemento. Y eso más 7. Entonces 1 por menos 7 eso nos da menos 7 más 7 eso nos da cero, ¿no? De ahí viene eso. Ahora, la siguiente operación que voy a hacer va a ser ahora, va a ser 0 por menos 7 y eso lo voy a sumar a este elemento, ¿no? Va a ser 0 por menos 7 y eso más este elemento que sería el 6, ¿no? Entonces 0 por menos 7 eso da 0, ¿no? 0 más 6 eso da 6, entonces aquí vendría solamente el 6, se mantiene. Ahora nuevamente seguimos. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Ahora voy a multiplicar el 2 por el menos 7 y eso lo voy a sumar a esta fila, ¿sí? Entonces va a ser 2 por menos 7 y eso más ese 5. 2 por menos 7 eso es menos 14, ¿no? Ahora menos 14 más 5, menos 14 más 5 eso nos da menos 6. Nos da menos 14 más 5 eso nos da menos 9. Y de esa forma,
Ahora, ¿cómo este 6 lo convierto en uno? O sea, de esta columna he elegido el uno, ¿no? Es ese elemento pivot, se lo llama, y con esto, con este elemento tenemos que convertir este 7 en cero y este 6 en cero, ¿no? Y este ya lo convertí en cero. Ahora, nuevamente, ahora este 6 lo tengo que convertir en cero. Entonces, nuevamente aquí vamos a multiplicar. Entonces aquí a este uno lo voy a multiplicar por un menos 6 y eso lo voy a sumar a la fila número 3. Y de esa forma este 6 se va a convertir en cero. Entonces eso haremos, ¿no? Entonces 1 por menos 6 sería. Entonces a toda esta fila lo voy a multiplicar por menos 6 y eso lo voy a sumar a la fila número 3. Entonces estoy haciendo esto, ¿no? Nuevamente sería 1 por menos 6 y eso, o sea, este 1 por este menos 6 lo multiplico y eso lo sumo a esta fila, ¿no? 1 por menos 6, eso más 6 y eso nos da cero, ¿no? Tengo el cero. Ahora paso al siguiente elemento. Ahora no acaba ahí. Ahora este cero por menos 6 y eso lo sumo a este 5, ¿no? Entonces sería 1 por menos 6. Ah, sería cero por menos 6 y eso lo sumamos a el 5, ¿no? Entonces cero por menos 6 es cero y cero más 5 eso nos da 5, ¿no? Ahí tengo ese 5. Ahora nuevamente, ahora voy a hacer el 2 por el menos 6 y eso lo voy a sumar a este 4. 4 es aquí, ¿eh? 4 es 4 es 4 es. Entonces ahora va a ser 2 por menos 6 y eso lo sumo a este elemento, ¿no? Que sería 4. Entonces aquí 2 por menos 6 es menos 12. Menos 12 más 4 eso es menos 8, ¿no? Menos 8. Y de esa forma, ahora sí voy a aplicar nuevamente el desarrollo en esta fila. Y fíjense que se reducen los cálculos, se reducen los cálculos. Fíjate, estoy aplicando el desarrollo en esa columna para calcular su determinante. Fíjense, ahora sería, nuevamente voy a aplicar a cada elemento le asigno más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Lo voy a hacer un poco más rápido. Sería más 1 con signo positivo, eliminamos su fila, su columna, me queda 6 menos 9, 5 menos 8. Luego paso al siguiente elemento, pero el detalle es que ese elemento ya es el cero. Ya entonces sería menos cero. Entonces elimino su fila, su columna, entonces me va a quedar 0, 2, 5 y menos 8. Luego paso al siguiente elemento que sería, también sería el cero, ¿no? Entonces sería más cero. Ahora eso por, entonces elimino su fila, elimino su columna y me queda 0, 2, 6 menos 9. Y no, fíjense que no tiene tanto caso aplicar, solamente fíjense que todo esto se hace cero y todo esto se hace cero. Pues cero por cualquier cosa da cero, cero por cualquier cosa da cero, ¿no? Entonces todo esto se elimina, ¿sí? Ese es esa es la ventaja de aplicar escalonamiento antes de aplicar el desarrollo en alguna fila o en alguna columna. Solamente me queda este y vamos a llegar al mismo resultado. Entonces la matriz A más 1 o solamente uno, ¿no? Ahora ahora hacemos el producto de los elementos de la diagonal principal. 6 por menos 8. 6 por menos 8, eso da menos 48. Ya luego por regla es signo menos. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Primero hay que hacer el producto de los elementos de la diagonal principal, o sea, 6 por menos 8, luego por regla es menos, luego el producto de los elementos de la diagonal secundaria, 5 por menos 9. Y el determinante de la matriz A aquí va a ser 6 por menos 8, eso es menos 48. Y aquí más 5 por 9, eso es 40, menos 5 por menos 9, eso es más 45. Y el determinante de la matriz A, eso nos da menos 3. Y fíjense que hemos llegado al mismo resultado.
sí, menos 3 y aquí menos 3. O sea, es conveniente, o sea, antes de aplicar este desarrollo, aplicar escalonamiento, ¿no? Escalonamiento. Y eso, chicos. Entonces ahora sí haremos el ejercicio de su examen. Nos pide calcular el determinante de esta matriz. Ya esta vez es el determinante de una matriz 4 por 4. Y nuevamente, a ver, a cada elemento de la matriz se le asigna un signo y siempre iniciamos con positivo, luego intercalamos hacia todo lado. Positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, 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 positivo, negativo, positivo. Y ahora vamos a elegir, preferiblemente vamos a elegir una columna, ¿ya? O sea, vamos a elegir una columna donde haya unos y ceros, la mayor cantidad de unos y ceros. Puedo elegir esta columna, o bien puedo elegir esta otra columna. ¿Cuál me conviene? Ya yo voy a elegir, pueden elegir una fila o una columna, pero de preferencia les he dicho, elijan una columna en donde haya la mayor cantidad de unos y ceros. Sí o sí tiene que haber el uno, sí o sí también tiene que haber el cero. Voy a elegir esta columna. Ya, y de esa columna elijan un uno. Si pueden elegir esto, pueden elegir este. Ya. A ver, yo voy a elegir cualquiera de los dos. No, a ver, yo voy a elegir. mm, ya voy a elegir este elemento. Ya. Ahora, con este elemento, o sea, a partir de este elemento, todos los demás elementos que están por encima y que están por debajo hay que convertirlos en cero. Este ya está cero, esa es la ventaja, ¿no? Ahí no hay que hacer nada. O sea, todos los elementos que están por encima y por debajo de este uno, pues hay que convertirlo en ceros con operaciones elementales. Entonces la matriz A, mm, aquí directo lo voy a hacer. Entonces, para convertir este 4 en cero, pues a toda esta fila lo voy a multiplicar por menos 4, ¿ya? Y eso lo voy a sumar a esta fila número uno. O sea, me copio tal y como está esta fila 2. Ya me lo voy a copiar. Fíjense que este elemento que he elegido, o sea, elijo una columna y de esta columna he elegido este uno. ¿Sí? Hay que elegir un elemento. O sea, elijo una columna y de esa columna elijan un uno. Si he elegido este uno y de este uno se encuentra en la fila 2, entonces esa fila 2 no se toca, se deja tal y como está, menos uno y cero. Y a partir de esta fila, ¿no? Entonces ahora hacemos, ¿no? Menos 4 por menos uno, o sea, menos uno por menos 4, o sea, menos uno, multiplicamos menos uno por menos 4 y eso lo sumamos a este elemento, ¿no? Que sería el cero, eso nos da 4, ¿no? Eso nos da 4, ya está. Ahora lo mismo hago, este uno por menos 4, entonces uno por menos 4 y eso más este elemento que sería el 4, ¿no? Sería eso nos da cero, ¿no? Y de esa forma. Ahora, este menos uno por este menos 4 sería menos uno por menos 4. Hay que multiplicar este por esto y hay que anotar el signo más y hay que sumarle este elemento, ¿no? Menos uno por menos 4, menos uno por menos 4 y eso más este elemento que es el menos uno. Y eso esto les da 4 y esto más por menos uno y eso les da 3, ¿no? Aquí les da 3. Ahora cero por menos 4 a cero por menos 4 y eso hay que sumarlo este 4. O sea, esto por esto, más este elemento que tengo aquí arriba, ¿no? Sería 4, ¿ya? 4. Y de esa forma, ¿no? Esto lo tienen que hacer mentalmente. Y ahora lo mismo, ¿no? A ver,
A ver, ahora esto, para convertir ahora este uno en cero, pues fíjense, aquí hasta, o sea, tengo aquí el uno. Los elementos que están, o sea, los elementos que están por encima y por debajo hay que convertirlos a cero. Y este ya es cero, aquí no hay que hacer nada, no hay nada que hacer aquí. Este ya lo he vuelto cero, este 8 hay que volverlo cero también. Entonces aquí voy a multiplicar por menos uno y eso lo voy a sumar a la fila número 3 y de esa forma pues este uno se va a convertir en cero, ¿no? Entonces multiplicamos por menos uno, ¿no? Entonces va a ser ahora menos uno por menos uno, o sea, menos uno por este menos uno y eso más el uno. ¿Y eso cuánto les da? Eso les va a dar 2. Menos uno es uno, uno más uno, esos 2. Aquí les va a dar... Ah, ¿qué está diciendo? Entonces iniciaremos, ¿no? Entonces para convertir este uno en cero, o sea, a toda esta fila lo estoy multiplicando por menos uno y eso lo estoy sumando aquí. Entonces va a ser menos uno por menos uno por menos uno y eso más este elemento que sería el menos 4. O sea, menos uno por menos uno y eso más este elemento que sería menos 4. Sería uno menos 4 sería menos 3, ¿no? Entonces aquí sería menos 3. Ahora sí, menos uno por menos uno sería 1 por menos uno y eso más uno, ¿no? Sería uno por menos uno y eso más uno, eso te da cero, ¿no? Tengo el cero ahora. Menos uno por menos uno y eso más menos 6. O sea, menos uno, o sea, menos uno por menos uno y eso más este menos 6, ¿no? Menos 6. Este da uno, este da menos 6, eso te da menos 5. Entonces aquí sería menos 5. Ahora nuevamente, ¿no? Cero, cero por este menos uno y eso hay que sumarlo más este menos 8. Y esto te da cero y esto te da pues menos 8, ¿no? Entonces aquí te da menos 8. Fíjense que este elemento ya está, aquí no hay nada. Les he dicho que este 4 hay que convertirlo en cero, este uno hay que convertirlo en cero. Aquí no hay nada que hacer porque aquí ya está el cero. Entonces todo esto lo voy a copiar nomás, tal y como está. Porque aquí ya está, ya está cero, ¿no? Entonces voy a copiar eso tal y como está. Entonces sería uno, 0, 3 y menos uno. Y ahora sí voy a aplicar el desarrollo en esta columna, les he dicho, voy a aplicar el desarrollo en esta columna. Y tomen en cuenta esto, ¿no? Que a cada copiar. Estamos aplicando el desarrollo en esta columna. Y... No, pues, o sea, fíjense que todos los demás elementos son ceros, entonces solamente hay que utilizar este elemento, que es el uno. Fíjense que le corresponde un signo positivo, ¿no? Si le correspondería negativo, sería negativo, ¿no? Pero le corresponde signo positivo, entonces sería ahora la matriz A. Entonces solamente se va a reducir, ¿no? Entonces elimino su respectiva fila, elimino su respectiva columna, entonces sería, le corresponde un signo positivo, ¿no? Positivo, y aquí es el uno, ¿no? Y ahora elimino su respectiva fila, elimino su respectiva columna, y los elementos que me quedan son 4, menos 3, 1, 3, menos 5, 3, 4, menos 8 y menos uno. Ya no hay necesidad de aquí, sería primero desarrollar con cero, eliminar su fila, su columna, luego el uno, eliminar su fila, su columna, luego con este cero, pero como son ceros, pues sucede que se elimina, ¿no? Como habíamos visto aquí, como les he explicado ahorita, se eliminaba, ¿no? Todos los demás términos. Entonces solamente hay que hacer eso, ¿no?